Y tras 15 años, José Sara Holger dejó Punta Peuco. El brigadier en retiro del ejército, ex integrante de la INA, salió en libertad al cumplir su condena por el cruento asesinato, recordemos, del comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, Argentina. Juan Carlos Alarcón, con los detalles de esta noticia. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a repasar las imágenes que en exclusiva les llevó ayer 24 horas central de la salida del brigadier José Sara Holger, quien fue condenado a 15 años y un día por ser parte de la conjura del asesinato del ex general en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, en la calle Malavia, aquel 30 de septiembre de 1974. El primer magnicidio de la dictadura y fuera de nuestras fronteras en ese operativo, ¿cierto?, en esa bomba confeccionada por el agente estadounidense Michael Chawley, accionada a distancia y que mató instantáneamente a Carlos Prats y a su esposa cuando eran parto, eran refugiados por parte del ejército argentino al otro lado de la cordillera. Luego de muchos años, de más de 36 años, el juez Alejandro Solís, el año 2010, dictó sentencia contra los principales responsables, a diferencia de muchas otras familias que están en la nebulosa, que no han tenido justicia ni reparación, en este caso puntual, y gracias a una lucha incansable por parte de la familia, por las hijas principalmente del general Carlos Prats, se pudo establecer claramente quiénes fueron los responsables. Recordemos, siempre es bueno recordar estos fallos judiciales. La orden vino dada por el dictador Augusto Pinochet, ejecutado por la parte operativa, ¿cierto?, de la DINA, comandada por el general Manuel Contreras. Pedro Espinosa, el brigadier, que sigue detenido al interior de Punta Peuco. Raúl Iturriaga Neumann, que también está detenido al interior de Punta Peuco. José Sara, que ayer abandonó, cumplió esta sentencia de 15 años y un día. Christopher Williquet y también el Juan Morales Salgado, además de Michael Chawley, que nunca compareció ante los tribunales chilenos porque llegó a un acuerdo tanto con la justicia estadounidense como con la justicia argentina, que también investigó este caso la jueza Servine de Cubría. Por lo tanto, él nunca estuvo frente a los tribunales chilenos. Pero bueno, el año 2010 el juez Alejandro Solís dictó sentencia y en el caso del brigadier Sara lo condenó a 15 años y un día, sentencia que se cumplió la noche de ayer con las imágenes que estamos viendo ahí a continuación. Fue trasladado luego al sector oriente de la capital, estuvo un par de personas esperándolo allí. También en su domicilio hubo mucho problema para los equipos de TVN de poder captar una imagen del ex brigadier porque hubo mucha resistencia por parte de las personas que lo acompañaban allí. Pues bien, hoy hubo reacciones de distintos ámbitos. Pudimos conversar con la hija del general Prats, asesinado junto a su esposa Sofía Prats, que ha actuado de vocera durante estos más de 50 años en busca de justicia por sus padres. Pasemos a escuchar las declaraciones que acabamos recién de conversar con ella. Bueno, después de tantos años que ocurrió el atentado en contra de mi mamá y mi papá, esta situación me hace revivir las emociones que tuve en ese momento cuando supe del horroroso crimen. Así que por ese lado es muy conmovedor volver a revivir eso. Por otro lado, recuerdo también lo impactante que fue saber y tener comprobación de que estos crímenes de mi papá y de mi mamá había sido realizado por el Ejército de Chile. Quizá uno de los datos más impactantes, todas las personas que participaron en el asesinato del general Prats y su esposa eran miembros activos del ejército, pertenecían a la DINA, ¿cierto?, el comando Lautaro específicamente. Todos en algún momento habían conocido o habían estado frente al general a quien asesinaban en Buenos Aires. Pero bueno, el juez Solís el año 2010, después de muchísimo tiempo y que investigó en profundidad esto, pidió 15 años para José Sara, tanto por el homicidio del general Prats y 15 años más por el homicidio de su esposa, de Sofía Cuthbert. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó aquello y solo agrupó el asesinato en uno solo, siendo dos personas particulares, y le dio 15 años en total. Por eso es que salió en libertad el día de ayer. Conversamos con el abogado de la familia Prats, con Gonzalo Fuyú, también con Luciano Fuyú, más bien dicho, un hombre, uno de los importantísimos abogados de derechos humanos en nuestro país, además abogado de la familia Prats en la causa civil. Luciano Fuyú hoy día nos dio su declaración y su opinión a propósito de la salida ayer del brigadier Sara.
es parte de la primera horneada de gente que colaboró activamente, digamos, con el general Pinochet y con el general Contreras. Al poco tiempo, después del golpe del general Pinochet, este hombre fue destinado a Buenos Aires. Y en Buenos Aires organizó la DINA en Buenos Aires, junto con la Policía Política Argentina y la uruguaya. Ya, José Sara era un hombre duro dentro del ejército, estuvo también en la Universidad de las Américas, en la Academia de las Américas, estuvo dentro de este grupo también que organizó la llamada Operación Cóndor, ¿cierto? Que fue de dictadores del Cono Sur para deshacerse lisa y llanamente, asesinando todos los detractores de las distintas dictaduras. Por lo tanto, fue un tipo durísimo. Ustedes recordarán el año 1988, esa frase en vísperas del plebiscito de los Corvos, de la posibilidad de sacar los Corvos, con lo que generó un gran revuelo político en alusión directo a Augusto Pinochet y a enfrentar el plebiscito del sí y el no. Y el año 2010, cuando el juez Solís lo sentencia a estos 15 años, él fustiga duramente al comandante en jefe del ejército, en ese momento Fuente Alba, de que aparentemente este comandante era un cobarde porque no estaba defendiendo a los distintos militares que iban cayendo presos al penal Cordillera y luego fueron trasladados también en ese mega operativo al penal de Punta Peuco, un tema que también está en la palestra a propósito de los candidatos presidenciales de un año electoral. Seguramente esta salida ayer del brigadier Sara va a dar que hablar también en la arena política y en la arena electoral. Pero bueno, habló la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, también a propósito de esta situación. Pasemos a escuchar esa declaración. El asesinato del general Prat fue un magnicidio horrible. Quien lo ejecutó pasó por la justicia le asignó una cantidad de tiempo de pena, eso se cumple y bueno, eso pasa con cualquier persona que delinque, que si cumple la pena sale libre, por lo tanto es un tema de la justicia. Eso fue un magnicidio y por lo tanto no tengo mucho más que agregar a este hecho. Bueno, la ministra tiene razón, por cierto, los fallos judiciales se cumplieron, estaba firme. Yo tuve la posibilidad de conversar vía mensaje de texto con el juez Solís, que también se mostró conforme. El juez Solís está retirado ya de la Corte hace muchísimos años, él está jubilado, está, podríamos decir, en retiro, ¿cierto?, en el campo, pero también supo de la noticia de la salida del brigadier Sara de ayer de libertad, se mostró conforme en términos de que la justicia había hecho su trabajo, porque en términos prácticos este brigadier cumplió los 15 años de sentencia, los 15 años de un día. Él fue condenado, ¿cierto?, en calidad de autor directo del primer magnicidio fuera de nuestras fronteras de la dictadura, cuando se le puso aquella bomba brutal al general Carlos Prat y a su esposa cuando volvían de cenar. En Buenos Aires estaban en compañía de unos amigos, lo siguieron y todo este comando, ¿cierto?, todo este piquete de la DINA llamado Lautaro, los interceptó, los vigiló por muchísimo tiempo y los asesinó. Después de más de 50 años de justicia, también su familia, las hijas que han quedado, las 3 viudas, entre paréntesis, las 3 hijas del general Prat y de Sofía Cuthbert, se encuentran conformes, han sacado hace poquitito un libro que se llama Lo quitar de la justicia y dicen que la justicia ha hecho su trabajo. No hacía en muchos casos donde muchos familiares no saben lo que pasó con sus seres queridos después de 50 años de estar permanentemente allí en los tribunales de la República. Sí, 2 años después viene el magnicidio horrible de Orlando Letelier en Washington. ¿Y quien dio todas las órdenes? Murió sin pagar su pena. Juan Carlos Alarcón, muchas gracias por el completo reporte. Bueno, nos vamos a un tema muy distinto. Gracias, Juan Carlos.